¿Cómo están? Mientras van ingresando, no olviden poner presente en el chat, por favor. Bien, mientras voy admitiendo a todos los que están en sala de espera, recordamos que la clase pasada trabajamos un nuevo tema, estamos ya en la metodología, que se refiere al diseño metodológico, ¿no? A explicar con qué enfoque vamos a trabajar, con qué tipos de investigación, darle una explicación al lector del proyecto de cuál es el diseño que el diseño de la metodología que hemos previsto para el proyecto de investigación. Entonces, vamos a ver que en el diseño metodológico, decíamos, empezamos el primer párrafo explicando cuál es nuestro enfoque y por qué hemos elegido ese enfoque, por nuestros datos, por el tipo de grupo con el que trabajamos, etc. Luego explicamos a qué tipos de investigación corresponde nuestro trabajo y por qué, ¿no? Nuestra investigación es básica porque simplemente vamos a responder a una duda teórica. Nuestra investigación es transversal porque el periodo de tiempo que estamos investigando es relativamente corto. Y así, revisando lo que ya vimos a principios de semestre, revisando las diferencias entre los enfoques y la clasificación de variantes, de tipos de investigación, vamos redactando esta primera parte de la metodología. La primera parte que se refiere al diseño metodológico, es decir, explicar a qué enfoque pertenece nuestro trabajo y a qué tipos de investigación pertenece. Una vez que tenemos todo claro, todo determinado, pasamos a las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para recolectar información. Decíamos que el proyecto de investigación, la investigación en sí, se refiere a la recolección de datos. Entonces aquí tenemos que explicar cuáles son las técnicas, diseñar los instrumentos con los cuales vamos a recoger estos datos, esta información. Vamos a empezar entonces con un grupo de técnicas que son de las más conocidas, de las más utilizadas para recoger datos, para recolectar información, que son las técnicas de autoinforme. Las técnicas de autoinforme incluyen a estas técnicas tipo cuestionario. Dentro de las técnicas de autoinforme tenemos la encuesta, la entrevista y la escala. Entonces, como técnicas de autoinforme tenemos la encuesta, la entrevista y la escala. Bien, empezamos entonces con la encuesta. Decíamos que las técnicas de autoinforme son estas tipo cuestionario, son la aplicación de un cuestionario para recoger datos de la población.
Con estas técnicas ya no estamos buscando información bibliográfica, ya no buscamos respuestas en libros, sino directamente en la población que hemos seleccionado para investigar. Entonces, cuando hablamos de la encuesta como una de las técnicas de autoinforme, nos referimos a un cuestionario, pero en este caso la encuesta es una técnica cuantitativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el tipo de preguntas cerradas que hacemos en la encuesta nos va a facilitar poder convertir después estas respuestas a números. En la encuesta utilizamos preguntas cerradas, preguntas que limitan las respuestas de los participantes y de esta forma nos facilita, nos es fácil aplicar un análisis estadístico, hacer una tabulación de estas encuestas. Por eso la encuesta se considera una técnica cuantitativa. Esta técnica, entonces, es un cuestionario, pero de preguntas cerradas. De preguntas donde el participante, el encuestado, simplemente tiene que elegir una opción de respuesta. Nosotros ya ponemos las respuestas y le pedimos al encuestado que elija una u otra opción. La encuesta nos sirve para indagar, para encontrar relaciones generales, relaciones amplias, y también para identificar las características de las variables. Nos permite recolectar una gran cantidad de datos, gran cantidad de información y que después fácilmente puede traducirse en información cuantitativa. Por ejemplo, una pregunta de encuesta, una pregunta en la cual la respuesta sea cerrada, sería esta. ¿Ha participado en las últimas elecciones? Esa es mi pregunta. Y le doy dos opciones de respuesta al encuestado. Tiene que elegir simplemente la opción sí o la opción no. No le pido que me explique por qué participó, por qué no participó, nada. Es una pregunta cerrada. Simplemente le doy opciones de respuesta y le pido que elija una. Entonces, ¿ha participado en las últimas elecciones? Elige, digamos, la opción sí. ¿Está usted de acuerdo con las políticas del actual gobierno? Le voy a pedir que me elija la opción sí o la opción no. No le pregunto qué políticas le parecen buenas, malas. Aquí simplemente le hago una pregunta simple y le doy dos opciones de respuesta para que el encuestado elija opción sí u opción no. Puedo preguntar por qué partido votó en las últimas elecciones y aquí tendré 3, 4, 5 opciones y le voy a pedir que me elija uno, ¿no? Que seleccione el partido por el cual votó en las últimas elecciones. Entonces, a esto nos referimos con preguntas cerradas. Son preguntas bien concretas en las cuales el encuestado no tiene opción a explicar su respuesta. Simplemente yo le doy ya las probables respuestas, le limito, ¿no?, las respuestas que puede elegir y el encuestado elige una u otra opción.
En las encuestas, entonces, por eso decíamos, limitamos las respuestas y se fuerza al encuestado a tomar una posición, a favor o en contra, a que elija una opción de las que les damos. Por esto es que vamos a ver más adelante la encuesta. Luego se puede analizar, se puede procesar toda esta información de forma cuantitativa, porque simplemente tenemos opciones muy concretas de respuesta que luego vamos a aprender a tabular, a cuantificar. Entonces es una técnica de autoinforme, tipo cuestionario, es cuantitativa porque su análisis se realiza mediante la estadística y se caracteriza la encuesta porque nos presenta preguntas cerradas. Es decir, nosotros ya le damos las opciones de respuesta al encuestado y el encuestado lo único que tiene que hacer es elegir una opción. Elegir la opción sí, la opción no, la opción A, B o C. Estas encuestas son una de las técnicas más aplicadas en investigación. Seguramente alguna vez ustedes por la calle se han encontrado con una persona que les ha pedido hacerles unas breves preguntas, un encuestador, ¿no? Cuando estamos en época de elecciones también suele manejarse mucho el tema de encuestas. Para investigaciones en todas las áreas se trabaja mucho con encuestas. Entonces es una técnica muy conocida, muy utilizada. Y justamente ustedes van a elaborar una encuesta para su proyecto, una pequeña encuesta, para aplicarla online, para aplicarla por internet a sus contactos. Una encuesta en relación al conocimiento, a la información que tengan sobre su tema del proyecto. Entonces, con este tipo de preguntas es que vamos a trabajar. Ustedes van a elaborar preguntas cerradas, van a dar opciones de respuesta y los encuestados simplemente van a elegir una u otra opción. Luego, la encuesta se puede aplicar de dos formas. Podemos aplicar una encuesta de forma individual, oral, cuando el encuestador aplica la encuesta uno por uno, ¿no? El encuestador te lee las preguntas, te lee las respuestas y te pide que tú vayas seleccionando una u otra opción. Esa sería la aplicación individual, cuando el encuestador encuesta a las personas una por una, leyéndole las preguntas de forma oral. Sin embargo, la ventaja principal de la encuesta la tenemos cuando la aplicamos de forma colectiva. Cuando hacemos una encuesta escrita, la fotocopiamos y en cuestión de minutos podemos recolectar muchos datos, mucha información de un grupo grande de personas. La aplicación colectiva es la principal ventaja de la encuesta. Nos permite llegar a un grupo grande de personas en poco tiempo. Sin embargo, para que funcione esta aplicación colectiva, no puedo simplemente fotocopiar mis encuestas, repartirlas y volver en media hora, porque en ese caso es muy probable que mucha gente no responda de forma adecuada, no hayan entendido las preguntas o simplemente
no quieran responder, dejen las preguntas en blanco. En ese caso, la aplicación colectiva no me va a servir, ¿no? Va a ser una pérdida de tiempo. Para que yo pueda encuestar a un grupo grande de personas al mismo tiempo, simultáneamente, tengo que preparar mi encuesta en 3 etapas. En una primera etapa, llego al grupo al que quiero encuestar. Supongamos que estoy trabajando con estudiantes de la universidad. Entonces entro a un curso, a un aula, y primero doy una introducción de la encuesta. Explico, me presento como investigador, explico cuál es el tema de mi investigación, les explico que, por favor, necesito que me ayuden respondiendo una encuesta de 10 preguntas. Entonces, no es simplemente llegar y repartirles hojitas, ¿no? De repartirles la fotocopia de la encuesta. Primero, tengo que explicar quién soy, qué es lo que estoy haciendo y por qué necesito su ayuda o para qué va a servir esta investigación. Luego, tengo que dar instrucciones claras. Tengo que explicar el tipo de preguntas que van a encontrar, cuántas opciones pueden elegir. A lo mejor en alguna pregunta pueden elegir más de un inciso. Tengo que explicar que no pueden dejar preguntas en blanco, que necesito que las llenen todas. Tengo que dar instrucciones claras sobre cómo responder las preguntas. Y aún así, aunque dé mis instrucciones, muchas veces la gente está distraída, no pone atención y igual se van a equivocar. Entonces, mientras el grupo está respondiendo a mi encuesta, yo tengo que quedarme en el aula, tengo que pasear, fijarme si lo están haciendo bien y luego resolver cualquier duda, ¿no? Si alguien me dice, no entiendo esta pregunta, no entiendo esta palabra, tengo que acercarme y resolver la duda. Si veo que muchas personas están dejando una pregunta en blanco, una respuesta en blanco, tengo que explicar nuevamente a qué se refiere esa pregunta. De esta manera, nos aseguramos que al aplicar una encuesta grupal, una encuesta colectiva, realmente podamos obtener buena información. Porque si no explicamos de qué se trata la investigación, si no damos instrucciones adecuadas de las preguntas, y si no resolvemos dudas, la gente suele ser bastante indolente. Entonces, o van a responder mal o no van a responder. Y mi aplicación de encuesta va a ser una pérdida de tiempo. Voy a tener muchas encuestas inválidas que no me van a servir para la investigación. Todo porque por no explicar bien la técnica, las preguntas y por no preocuparme de ver que se esté respondiendo bien a la encuesta. Entonces, si estuviéramos en las clases presenciales, esta es la forma de aplicación con la que trabajarían ustedes, ¿no? Seguramente reunirían a su población, los encontrarían ya sea en la universidad, en un hospital, en un colegio, y podrían aplicar la encuesta de forma colectiva. Y de ese modo recogerían gran cantidad de datos en una sola pasada, ¿no? En una sola aplicación. Pero, como estamos en un sistema a distancia, no van a poder aplicar de forma colectiva, van a aplicar su encuesta de forma individual, pero en nuestro caso, de forma virtual. ¿Por qué? Porque no les voy a pedir que se expongan, que salgan a encuestar gente. En el caso de este semestre, vamos a tener que aplicar una encuesta
van a elaborar una encuesta con su grupo, van a enviarla por email a sus contactos para que ellos respondan la encuesta y les devuelvan a ustedes, ¿no?, la encuesta respondida. Este sería un tipo de aplicación individual, pero lamentablemente no lo van a poder hacer en vivo, oralmente. Van a tener que enviarla por correo electrónico y recibir de esta misma manera la respuesta. Vamos a probar, es el primer semestre que vamos a trabajar con esta modalidad. Entonces vamos a probar a ver qué tal nos va, porque es la única opción que tenemos en este momento. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que alguien levantó. Yo, Lice, yo. Una preguntita, bueno, o sea, mis compañeras, mis amigas hicieron encuestas que son mediante un link. ¿Será que podríamos hacer esa encuesta que solo es enviarles por WhatsApp? Es un link en internet, en Google. Ese link, mandarles a nuestros, no sé, a los que vamos a encuestar y solo lo llenan y nosotros ahí podemos revisar los datos. ¿Se podría hacer eso? Claro que sí, claro que se puede. Dependiendo del manejo que tengan ustedes de internet, hay esa opción, hay la opción de colgar la encuesta en un link y enviar directamente el link por WhatsApp. Lo pueden hacer, no hay problema. Para quienes no tengan mucha práctica con estas herramientas, pueden enviar la encuesta, el documento, el archivo de Word por correo electrónico y pedir que lo llenen y les respondan. Ya depende de ustedes, chicos, cómo se las arreglan para distribuir esta encuesta. Puede ser con el link, no hay problema. Ay, Alice, gracias. Muy bien, de nada. Hay justamente aplicaciones, ¿no?, que vamos a ver más adelante, que te permiten eso. Una que se sube, que te permite preparar una encuesta en línea, colgarla, mandar el enlace y las personas directamente te responden ahí. Y te llega a ti como encuestador los resultados. Pero si no tienen muy buen manejo de estas herramientas, si prefieren hacerlo con un archivo de Word, también no hay problema. Ya eso lo dejo a elección de cada grupo y de cómo manejen las herramientas de Internet. Bien. Lice, una pregunta. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer en la encuesta? ¿Hay un límite? Mínimo 10 preguntas y máximo no hay. Depende de ustedes y de lo que quieran averiguar. Pero como mínimo tendrían que ser 10 preguntas. Lice, ¿y es grupal, no veo, individual? Es grupal, es del trabajo en grupo que venimos haciendo todo el semestre. Cada grupo tendría que encuestar por lo menos unas 25 personas, ¿no? La mayoría de los grupos son de 4 o 5 integrantes. Entonces, si son 5, cada uno tiene que hacer 5 encuestas. Si ponen el link, enviar por lo menos a 25 personas. Por lo menos 25 encuestas tienen que aplicar, 25 encuestas por grupo. Lice, ¿podrían ser más personas? Si es más, mucho mejor, no hay problema. Mínimo 25. Bien. Decíamos que, como siempre, la encuesta tiene sus ventajas, tiene sus puntos fuertes y también tiene desventajas o limitaciones. Entre las principales ventajas está que su aplicación es más rápida. Justamente cuando aprovechamos esta modalidad de la aplicación colectiva de la encuesta, entonces tenemos la posibilidad de aplicar muchas encuestas, recoger mucha información muy rápidamente, ¿no? Si hiciéramos esta aplicación colectiva,
Entonces, en cuestión de media hora, a lo mejor puedo encuestar a un grupo, a un curso de 40 personas y puedo aprovechar esta ventaja, ¿no? De que la aplicación es más fácil, es más rápida en relación a otras técnicas. Y esto me facilita justamente recoger gran cantidad de datos muy rápidamente. Tengo una cantidad de datos importantes. Aquí lo que me interesa es que puedo recoger una gran cantidad de información. No voy a tener datos de 40 personas a lo mejor en cuestión de media hora. Pero también tiene desventajas o limitaciones la encuesta en el sentido de que me va a recoger datos superficiales. La información que voy a recolectar va a ser amplia, va a tener mucha cantidad de datos, pero estos datos van a ser superficiales. No es información muy profunda, muy compleja. ¿Por qué? Porque justamente no le pido a la persona que explique sus respuestas, simplemente le pido que me elija una opción. Opción sí, opción no, opción B. Entonces, los datos que voy a recolectar es, por ejemplo, la mayoría de las personas respondió que sí, el 80% de las personas respondió que no, el 20% respondió A, 50% respondió B y 30% respondió C. Entonces, sí voy a obtener una gran cantidad de datos de muchos encuestados, pero estos datos van a ser un poco superficiales. No voy a tener una explicación, un argumento de por qué eligieron esa opción. Simplemente voy a tener la estadística, ¿no? De que la mayoría dijo sí, la minoría dijo no. Entonces, por eso es también una técnica cuantitativa, porque los datos que vamos a extraer de toda esta encuesta se van a transformar en números, en estadísticas. Y voy a tener gran cantidad de datos, pero va a ser información bastante superficial. No voy a profundizar mucho en estas cuestiones, simplemente voy a sacar estadísticas. Sin embargo, como decíamos, no deja de ser una técnica válida, la encuesta es válida para investigación, es muy utilizada y es de fácil aplicación, nos permite obtener gran cantidad de datos. Son una aplicación más fácil y más rápida que otras técnicas. Y en el caso de ustedes, esta es la técnica que vamos a utilizar, ¿no? Si hubiéramos estado en la modalidad presencial, les hubiera dado la opción de que algunos hagan encuesta, otros escala, otros entrevista, pero lamentablemente pues, no se los puede exponer a que vayan a entrevistar a alguien, la entrevista es más compleja. Entonces todos vamos a trabajar con esta técnica que es la encuesta, todos los grupos. Y como les decía, la vamos a aplicar de forma virtual y para su trabajo, como mínimo, tienen que hacer 10 preguntas y aplicarlas a como mínimo 25 personas, 25 encuestados como mínimo. Entonces, de esta manera vamos a trabajar este semestre por las limitaciones que tenemos en esta modalidad virtual. Tienen que elaborar una encuesta relacionada a su tema de investigación que tenga mínimo 10 preguntas. Recuerden
Y estas preguntas tienen que tener opciones de respuesta, son preguntas cerradas, en las que el encuestado va a elegir una o más opciones y tienen que encuestar a 25 personas como mínimo. Bien, hasta aquí, ¿se entiende la encuesta, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Listo, una duda. De las preguntas de la encuesta, ¿cuántas tienen que ser? Dijo, no escuché muy bien. Mínimo 10 preguntas. Si son más, mucho mejor. Solamente tenemos que enviar encuestas, ¿verdad? Puede ser virtualmente, como dijo mi compañera. Sí, virtualmente, chicos. Nadie sale a encuestar, eso está prohibido. Todos tienen que hacer la encuesta virtual. Muchas gracias, Lisa. Sobre nuestro tema que estamos haciendo, ¿no, Elise? Sí, sobre el tema de su proyecto. Tienen que ser encuestas sobre el conocimiento o la información que tenga la gente en relación al tema de su proyecto, ¿no? Por ejemplo, si su tema es osteoporosis, no vamos a poder ir a encuestar a ancianos sobre la osteoporosis. Entonces, lo que vamos a hacer es encuestar a cualquier persona, a personas, aunque no tengan la enfermedad, vamos a encuestarlos sobre su conocimiento en relación a la osteoporosis. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿sabe usted qué es la osteoporosis? No le voy a pedir que me explique qué es. Como es una encuesta, simplemente le voy a pedir que me responda sí o no. Que me elija una opción y me diga sí sé que es osteoporosis o no sé qué es osteoporosis. Otra pregunta puede ser, ¿conoce usted a alguien que tenga osteoporosis? Y así sucesivamente vamos haciendo preguntas cerradas sobre nuestro tema. ¿Conoce usted a alguien que tenga osteoporosis? Y simplemente le vamos a pedir que nos responda sí, conozco a alguien o no, no conozco a alguien. Entonces, necesitamos preguntas cerradas, preguntas en las cuales los encuestados simplemente tienen que elegir una opción de respuesta. Tienen que elegir la opción A, la opción B, la opción sí o la opción no. De esta manera, vamos a trabajar con preguntas cerradas, como decíamos, vamos a recoger gran cantidad de datos que posteriormente vamos a analizar, vamos a tabular. Entonces, se nos va acabando esta primera reunión. Vamos a dar unos minutos de descanso mientras se graba esta primera clase. Y en la segunda vamos a seguir con este tema de las técnicas de recolección de información. Simplemente les voy adelantando que para su trabajo tienen que elaborar un test. Hasta aquí, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Lice, digamos, mi tema es lesiones más comunes de los jugadores de voleibol, digamos. Puedo hacer esas preguntas por decirle, ¿usted conoce algún jugador que se haya lesionado, digamos, alguien de su familia o algo así? Y puedo preguntar a quien sea, ¿verdad? O sea, no solo a los que nosotros hemos entrevistado. Exacto. En este caso pueden preguntar a quien sea porque no tenemos la posibilidad de ir a buscar a nuestra población, ¿no? Entonces pueden hacer una pregunta a cualquier población. Sí procuren que sean, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Si son voleibolistas de su población, su ventaja es que puedes encuestar a muchos jóvenes, amigos, contactos tuyos.
Si mi población era tercera edad, entonces procuraré por lo menos encuestar a adultos, no a jóvenes ni niños, porque no tendría sentido. Traten de Ah, ya, aproximarse, súper, gracias. de nada, traten de aproximarse lo más que puedan a su población, pero con las desventajas de esta modalidad virtual, pues ni modo, llegaremos lo más próximo que podamos. Listen, ¿y más o menos a cuántas personas hay que hacer la encuesta? 25, 25. Ah, ya, Lice. Gracias. mínimo 25 encuestas. Si pueden más, mejor, mucho mejor. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? Bien, entonces vamos a cerrar esta primera reunión que se nos va acabando. Me dan unos minutos mientras se graba la clase y nos conectamos a la siguiente, que va a ser un poco más corta porque cuestiones de tiempo. Bien, terminamos aquí, chicos. En unos minutos envío nuevo link. Gracias.